La noche caía sobre la tierra húmeda y nadie hablaba. El viento bajaba desde los cerros como un presagio, y el sonido de los árboles era lo único que rompía el silencio. No era una noche cualquiera. No se encendían fogatas para celebrar ni para cantar. Aquella noche, el fuego tenía otro propósito: iluminar los rostros de los hombres que iban a decidir quién mandaría sobre la guerra y quién no volvería a levantar un arma jamás. En tiempos de amenaza, cuando el enemigo avanzaba y la sangre ya había tocado el suelo, el pueblo mapuche no elegía a su líder como se elige a un jefe común. No bastaba la palabra ni el linaje. No bastaba haber nacido fuerte ni valiente. La guerra no aceptaba improvisados. El mando supremo no se entregaba. Se arrancaba al destino mediante pruebas que quebraban cuerpos y voluntades. Los ancianos observaban en silencio. No gritaban órdenes. No explicaban reglas. Ellos ya sabían que el miedo haría su trabajo. Frente al círculo, los aspirantes permanecían de pie, con el torso descubierto, las manos tensas, la respiración contenida. No eran muchos. Nunca lo eran. Porque llegar hasta ese momento significaba haber sobrevivido antes a otras pruebas, otras guerras, otras muertes. No todos los grandes guerreros querían convertirse en líder. Algunos lo evitaban. Sabían lo que significaba. Ser elegido no era honor eterno, era condena. El que dirigía la guerra no podía huir, no podía dudar, no podía enfermar. Si el combate salía mal, la culpa no se repartía. Caía entera sobre sus hombros, y la tierra lo recordaría para siempre. La primera prueba no medía fuerza, medía algo peor: resistencia al dolor. El cuerpo debía demostrar que podía soportar el castigo sin romperse por dentro. No se trataba de no gritar, sino de no suplicar. El que pedía clemencia quedaba marcado, no volvía a ser considerado. Porque un líder que ruega ante el dolor, rogará también ante el enemigo. Las marcas aparecían pronto sobre la piel. Cortes controlados, golpes precisos, heridas que no buscaban matar, sino revelar. El dolor tenía que entrar, quedarse y no gobernar. Los ancianos observaban los ojos, no el cuerpo. El cuerpo engaña, los ojos no. El que desviaba la mirada, el que temblaba sin control, el que perdía el pulso, quedaba fuera. Pero esa no era la prueba más temida. La verdadera selección comenzaba cuando el miedo ya había entrado en todos. Cuando la noche avanzaba y el cansancio hacía más lento el pensamiento. Entonces venía el desafío que separaba al guerrero del conductor de hombres. El aspirante debía demostrar que no solo sabía combatir, sino decidir bajo presión extrema. Se lo enfrentaba a escenarios límite, elegir entre salvar a uno o perder a muchos, avanzar sabiendo que algunos no volverían, o retroceder y condenar al resto. No eran juegos, no eran relatos simbólicos, eran decisiones reales, con consecuencias reales. A veces, un animal sacrificado. A veces, un objeto sagrado puesto en riesgo. A veces, la humillación pública. Porque el líder debía cargar con el desprecio antes de cargar con la obediencia. El silencio del círculo pesaba más que cualquier grito. Nadie alentaba. Nadie corregía. El aspirante estaba solo. Como estaría solo cuando la guerra comenzara de verdad. Porque cuando el enemigo aparece, nadie decide contigo. Algunos se quebraban ahí, no por cobardía, sino por entender demasiado tarde lo que significaba mandar. Esos hombres no eran despreciados, se los respetaba, porque reconocer el límite también era sabiduría. Pero ya no eran opción, solo unos pocos avanzaban, y aún así, faltaba lo más peligroso. Porque el pueblo mapuche no creía que la guerra se ganara solo con brazos y estrategia. Creía que había fuerzas invisibles observando, que la tierra, los espíritus y los antepasados juzgaban al que pretendía conducir la destrucción. Por eso, el aspirante debía enfrentar la soledad ritual, separado del grupo, sin armas, sin voces, sin protección. Allí, el miedo no venía de los hombres, sino de lo que no se ve. No todos regresaban iguales. Algunos volvían en silencio absoluto, otros con la mirada endurecida. Algunos no volvían, y nadie preguntaba.
porque si la tierra lo rechazaba, el pueblo no discutía ese veredicto. Cuando el círculo se cerraba nuevamente, ya no quedaban muchos de pie. Entonces, y solo entonces, se pronunciaba el nombre del que cargaría con la guerra. No como premio, como carga, como destino. Porque a partir de ese momento, su vida dejaba de ser suya. Y la sangre que se derramara sería también su responsabilidad. Cuando el nombre aún no era pronunciado, cuando la decisión todavía flotaba en el aire como una amenaza, comenzaba la etapa más temida de todas. No la veían los niños, no la presenciaban las mujeres. Incluso muchos guerreros veteranos eran apartados. Porque lo que ocurría entonces no estaba hecho para ser recordado con palabras, sino para quedar grabado en la mente de quienes aspiraban a mandar. Los aspirantes eran separados unos de otros. No podían verse, no podían escucharse. La soledad era parte del castigo. Cada uno era llevado a un punto distinto, lejos del círculo, lejos de la protección del grupo, lejos del ruido humano. Allí comenzaba la prueba que quebraba a los fuertes y revelaba a los peligrosos. El aislamiento no duraba unas horas. Duraba lo necesario para que el pensamiento se volviera enemigo, sin fuego, sin abrigo suficiente. Con el cuerpo aún adolorido por las pruebas previas. El frío entraba lento, pero seguro. El hambre no gritaba al principio, susurraba. Y el miedo no aparecía de golpe. Se filtraba en forma de dudas, recuerdos, sombras que no se movían donde debían. El aspirante debía permanecer despierto. Dormir significaba perder el control. Y perder el control era exponerse a lo invisible. Porque en ese estado, decían los antiguos, los espíritus probaban al hombre, no con fuerza, sino con tentación, pensamientos oscuros, impulsos de huida. La idea de abandonar, de romper la prueba y volver arrastrándose al campamento. Algunos lo hacían, y cuando regresaban, nadie los humillaba, nadie los castigaba. El castigo ya estaba hecho. Jamás volverían a ser considerados para la guerra mayor. Su nombre quedaba limpio, pero su destino sellado. Otros resistían, pero no salían intactos. Había quienes comenzaban a hablar solos, quienes reían sin motivo, quienes juraban haber visto figuras entre los árboles o haber escuchado pasos donde no había nadie. Los ancianos observaban a la distancia, sin intervenir, porque el líder debía ser capaz de distinguir entre miedo y realidad. Un jefe que ve enemigos donde no los hay, condena a su gente. Uno que no ve el peligro cuando se acerca, los entrega. Cuando el aislamiento terminaba, no todos regresaban caminando. Algunos eran traídos, otros no aparecían. Y de esos no se volvía a hablar. No porque fueran olvidados, sino porque su historia ya no pertenecía a los vivos. Pero aún faltaba la prueba más cruel, la que separaba al guerrero feroz del verdadero conductor de hombres. Al aspirante se le presentaba una decisión irreversible, no simbólica, no ritual, real. Algo debía perderse para que la guerra pudiera ganarse. Podía ser un vínculo, una promesa, un objeto cargado de memoria. A veces, un acto que lo marcaría para siempre frente a los suyos. El liderazgo exigía sacrificio, y no todos estaban dispuestos a pagarlo, porque mandar significaba ordenar a otros ir donde quizá no volverían. Y quien no estaba dispuesto a sacrificar algo propio, jamás tendría derecho a sacrificar a los demás. Muchos fallaban ahí, no por debilidad física, por humanidad. Y los ancianos no intervenían. Sabían que la guerra no tenía piedad. Sabían que el enemigo no iba a detenerse por compasión. El líder debía entender eso antes de recibir el mando, no después. Los que superaban esa prueba ya no eran los mismos hombres que habían entrado al círculo al inicio. Sus rostros cambiaban. Su mirada se volvía pesada. No más grande, sino más profunda. Eran conscientes de lo que habían aceptado. No celebraban. No sonreían. El verdadero peligro no era perder, era ganar. Porque el que era elegido vivía menos como hombre y más como símbolo. No podía amar igual. No podía dudar igual. No podía morir cuando quisiera.
Cuando finalmente el nombre era pronunciado, no había gritos de alegría. Había un silencio espeso, porque todos sabían que, desde ese momento, la guerra tenía rostro. Y si la guerra fallaba, ese rostro sería el primero en caer. La tierra escuchaba. Los antepasados observaban. Y el nuevo líder, con el cuerpo marcado y el espíritu tensado al límite, daba un paso al frente sabiendo que, pasara lo que pasara, ya no habría regreso. Cuando el líder finalmente tomaba el mando, la comunidad no ganaba seguridad, ganaba un destino. Desde ese instante, cada decisión suya pesaba más que la fuerza de 100 guerreros. Y el error no se pagaba con vergüenza, se pagaba con sangre colectiva. La guerra no comenzaba con ataques inmediatos, comenzaba con espera, con tensión, con silencios largos donde el nuevo conductor debía demostrar algo más difícil que el valor, autocontrol, porque un líder impaciente arrastraba a su gente al desastre, y uno demasiado prudente los condenaba a ser cazados uno a uno. Los enemigos observaban, espiaban, medían. Sabían que el cambio de mando era el momento más frágil. Atacar demasiado pronto era inútil. Había que esperar la primera orden importante. Esa orden revelaba todo. Y cuando llegaba, no había vuelta atrás. El líder debía elegir dónde pelear, cuándo atacar, a quién sacrificar primero. Porque en cada conflicto había un grupo que sabía que no volvería. Guerreros enviados a contener, a distraer, a morir si era necesario. No se hablaba de ello en voz alta, pero todos lo entendían. La guerra no se ganaba con igualdad, se ganaba con cálculo. Y el cálculo tenía rostro humano. Había noches enteras donde el líder no dormía. No por miedo al enemigo, sino por el peso de los nombres que conocía. Hombres con los que había crecido, parientes, amigos, personas que confiaban en él sin reservas. Al amanecer, debía mirarlos a los ojos y asignarlos a rutas distintas, sabiendo que algunos no volverían jamás. Si dudaba, perdía respeto. Si lloraba, perdía autoridad. Si se equivocaba, perdía el pueblo. Los ancianos observaban en silencio. No corregían. No aconsejaban. El liderazgo real comenzaba cuando ya no quedaba nadie a quien preguntar. Las batallas no eran limpias. No eran épicas como se cuentan después. Eran confusas, caóticas, brutales. Gritos mezclados con barro, cuerpos cayendo sin gloria, decisiones tomadas en segundos que definían generaciones. Y en medio de todo eso, el líder debía mantenerse visible. No podía esconderse, no podía desaparecer. Si caía, la moral se rompía. Si retrocedía, el terror se expandía. Por eso iba adelante. No por valentía, sino por obligación. Y cuando la batalla terminaba, lo peor comenzaba después. Porque había que contar los cuerpos, reconocerlos, comunicar las pérdidas, caminar entre los restos de la lucha, sabiendo que cada decisión había tenido un precio exacto. El liderazgo no se medía en victorias, sino en cuántos quedaban vivos tras ellas. Algunos líderes triunfaban, pero quedaban vacíos. Se volvían duros, silenciosos, casi inhumanos. Ya no hablaban como antes. Ya no reían. Su mente vivía siempre un combate más adelante. La guerra nunca se iba de ellos. Otros fallaban. Y el fallo no se ocultaba. Cuando una estrategia conducía a la derrota, el líder no podía culpar a nadie. No a los guerreros. No a los espíritus. No al destino. La responsabilidad era total. Y el castigo, inevitable. No siempre era inmediato. A veces era peor. El líder derrotado debía seguir guiando, sabiendo que la confianza estaba rota, que cada orden era cuestionada en silencio, que cada mirada pesaba, que su final no sería glorioso, sino lento, y cuando el pueblo ya no podía sostenerlo más, se hacía lo impensable. El mismo sistema que lo había elevado, lo destruía. No con traición abierta, no con asesinato cobarde, con ritual, con decisión colectiva, porque un líder fallido era más peligroso que el enemigo. Mantenía viva la ilusión de control cuando ya no la había. Entonces, el círculo volvía a formarse, y el hombre que una vez fue elegido por su fuerza, su mente y su sacrificio,
enfrentaba el juicio final, no como aspirante, sino como advertencia. Porque en esa sociedad, el liderazgo no era un premio. Era una carga que podía matarte, incluso si sobrevivías a la guerra. El tiempo era el enemigo silencioso del líder, no la lanza, no el enemigo externo. El paso de los ciclos era lo que terminaba quebrándolo todo, porque un conductor de guerra no estaba hecho para envejecer. La fuerza se le exigía siempre. La claridad nunca podía fallar, y el cansancio no estaba permitido. A medida que los años pasaban, el líder debía enfrentar una amenaza distinta: la desconfianza, no abierta, no declarada. Una desconfianza que crecía como humedad bajo la tierra. Cada error pasado volvía a mencionarse en murmullos. Cada victoria antigua pesaba menos que el último fracaso. La memoria del pueblo era implacable con quien mandaba. El líder lo sabía. Todos lo sabían. Por eso muchos no deseaban prolongar el mando. Porque el final no siempre llegaba con una gran batalla. A veces llegaba con una decisión tomada en silencio. Con miradas que ya no buscaban aprobación, sino confirmación de que había llegado la hora. Cuando el liderazgo se debilitaba, el peligro era absoluto. Un jefe cansado llevaba a la ruina. Un jefe dudoso provocaba divisiones. Un jefe temeroso abría la puerta a la derrota total. Y el pueblo no podía permitirse eso. Nunca. Entonces, el mismo orden que había levantado al líder comenzaba a cerrarse sobre él. No había traiciones rápidas. No había asesinatos ocultos. La caída debía ser tan clara como la elección, porque el liderazgo no pertenecía al individuo, pertenecía a la guerra. Y cuando la guerra exigía otro conductor, el anterior debía desaparecer. Algunos aceptaban su destino con silencio. Entendían que habían vivido más de lo que otros lograron, que habían mandado, decidido, sobrevivido. Esos líderes eran recordados con respeto amargo, no con gloria eterna, sino con reconocimiento severo. Otros se resistían, y esa resistencia los condenaba aún más, porque un líder que se aferra al poder demostraba que ya no lo merecía. La comunidad no toleraba el apego. El mando no era propiedad, era función. El círculo volvía a formarse, pero esta vez, el que estaba al centro no era un aspirante. Era un hombre cargado de nombres muertos, de órdenes dadas, de decisiones irreversibles. Ya no había pruebas físicas. No eran necesarias. La historia hablaba por él, y el veredicto se ejecutaba. A veces, se le retiraba el mando y se lo apartaba del combate para siempre. Eso era una muerte lenta. Vivir viendo a otros dirigir, sabiendo que cada orden pudo haber sido suya. Otras veces, el final era definitivo, no siempre narrado, no siempre recordado en detalle. Porque no hacía falta, el mensaje era suficiente. El liderazgo no perdonaba. Por eso, cuando un nuevo aspirante se preparaba para las pruebas, todos sabían la verdad que nadie decía en voz alta. No estaba compitiendo por honor. Estaba aceptando una vida más corta, más dura, más solitaria. Una vida donde cada amanecer podía ser el último no por el enemigo, sino por su propio pueblo si fallaba. El sistema no buscaba héroes, buscaba supervivencia colectiva. Y para eso, estaba dispuesto a destruir incluso a sus mejores hombres. Esa era la brutalidad real. No el combate, no la sangre derramada en el campo, sino la certeza de que mandar significaba ofrecerse completo al juicio de los vivos y de los muertos. Sin defensa, sin excusas, sin retorno. Por eso el liderazgo en la guerra no se enseñaba, no se heredaba, no se pedía. Se sufría, se soportaba y tarde o temprano se pagaba. Y cuando la tierra volvía a quedar en silencio, cuando el círculo se deshacía y la guerra seguía su curso, solo quedaba una verdad grabada en la memoria colectiva. El líder no era el más fuerte, ni el más temido. Era el que había aceptado cargar con la destrucción, hasta que ya no pudo más.